Bienvenidos a una nueva sesión del curso Materiales en Ingeniería. En esta clase profundizaremos un poco más sobre el término diamagnético y paramagnético que aparecen en el hamiltoniano cuando se aplica un campo magnético externo. Y mediante esto determinaremos los valores de la susceptibilidad magnética. Iniciemos entonces con el diamagnetismo. Recordemos que todos los materiales exhiben o muestran algún tipo de diamagnetismo, es decir, una respuesta en dirección contraria al campo y muy baja. Esto se da debido a que el campo magnético induce un momento de dipolo magnético en dirección contraria al campo, como podemos observar en esta figura. Vamos a tomar entonces solamente el término diamagnético del hamiltoniano perturbado. Y desarrollémoslo de tal manera de que para poder hacer cero esta parte del término paramagnético, hemos tomado un átomo que tenga sus últimas capas electrónicas completamente llenas. Si las tiene completamente llenas, entonces la suma del momento angular, tanto orbital como intrínseco, será igual a cero. Por lo tanto, no tendremos contribución paramagnética en este caso. Desarrollemos entonces este término diamagnético para poder determinar el valor de la susceptibilidad diamagnética. Para esto, entonces recordemos que el campo magnético va a estar aplicado en el eje Z, es decir, en dirección K, es decir, esto nos dice que el campo magnético no tiene sino contribución en el eje Z, de tal manera que el término de B cruz R será entonces el producto vectorial entre las componentes de este campo y el vector posición. Cuando hacemos esto, entonces este B cruz R obtenemos que es de la forma menos B de Z por Y más B de Z por X. Finalmente, entonces B cruz R tiene la forma B por X menos B por Y, donde B es la magnitud del campo magnético en el eje Z. Finalmente, la contribución diamagnética tendrá la forma entonces B cruz R al cuadrado, es decir, B cuadrado por X sub I al cuadrado más Y sub I al cuadrado. Así que el término completo de E cuadrado sobre 8M será entonces E cuadrado sobre 8M por B cuadrado X sub I al cuadrado más Y sub I al cuadrado. Este término en el estado base hace un corrimiento de la energía de la forma delta de E de primer orden, de la forma E cuadrado por B cuadrado sobre 8M por el valor sanduchado de este vector X sub I más Y sub I al cuadrado entre los estados bases de este sistema. Para desarrollar entonces este término del corrimiento de la energía en primer orden, debemos de recordar que si tenemos simetría esférica, el valor de X promedio cuadrado será igual al valor de Y promedio cuadrado igual al valor de Z promedio cuadrado, el cual en este caso para simetría esférica tiene un valor de 1/3 de R sub I cuadrado. Pero como en este caso solamente tenemos contribución de la parte en X y en Y, entonces realmente el término de X sub I más Y sub I al cuadrado contribuye solamente con un valor de 2/3 de R sub I al cuadrado. Así entonces, la corrección a la energía será de la forma E cuadrado por B cuadrado sobre 12M por el sándwich de R sub I al cuadrado entre los estados base de energía de este sistema. Ahora bien, para determinar el valor de la susceptibilidad magnética, primero debemos de determinar la magnetización. En este caso, debemos de recordar el valor de la energía libre de Helmholtz, la cual es un potencial termodinámico y relaciona entonces a la energía con la temperatura y la entropía. En este caso, podemos expresar a la magnetización simplemente como la derivada de la energía libre de Helmholtz en función de la variación del campo magnético. En este caso también podemos decir que la energía libre de Helmholtz será simplemente la corrección
a la energía que hemos calculado anteriormente. Finalmente, podemos decir entonces que la magnetización será entonces menos dF dB, es decir, será igual a el cambio de la energía dB. Así podemos obtener entonces que la magnetización tiene la forma entonces menos E cuadrado por B cuadrado, por B sobre 2M, ahí ya se hizo la derivada con respecto al campo, por el sándwich en los estados base de energía de R sub I cuadrado. Esto para un átomo. Ahora, para n átomos en el sólido, la magnetización será realmente E cuadrado por B sobre 6M por N sobre B, donde N es el número total de átomos y B es el volumen del sólido, por el sándwich, en este caso entonces, entre R sub I cuadrado y los estados base de nuestro sistema. Ahora bien, recordando que para un material lineal la permeabilidad magnética relativa es aproximadamente igual a la unidad, podemos recordar y expresar entonces la magnetización en función de la susceptibilidad magnética como mu sub 0 por M sobre B. Finalmente, podemos llegar entonces con este valor de magnetización, podemos obtener que la susceptibilidad magnética es entonces menos mu sub 0 sobre B, que es el volumen, por el número total de partículas, E cuadrado sobre 6M, por el sándwich entonces de R sub I entre los estados base de nuestro sistema. Hemos llegado finalmente entonces al valor de la susceptibilidad magnética, en este caso diamagnética, donde podemos ver que en efecto es negativa y no tiene dependencia alguna con la temperatura. Para el caso paramagnético no vamos a partir del hamiltoniano perturbado, sino que vamos a determinar cuánticamente el promedio del momento magnético total y lo relacionaremos entonces con la magnetización. Para esto, tomemos entonces una sustancia que esté en medio de un campo magnético, la cual tiene cada átomo de esta sustancia tenga spin más un medio y un momento magnético de dipolo tal que pueda orientarse en dirección paralela o antiparalela al campo magnético. Si la sustancia tiene una temperatura T, entonces el momento magnético promedio que va a estar en dirección del eje Z, es donde está el campo magnético aplicado, se puede calcular cuánticamente como la sumatoria de mu sub z por E a la menos la energía, la que tenemos en este caso, sobre K Boltzmann T, dividido la sumatoria de E a la menos la energía sobre K Boltzmann T. En este caso recordemos también que el momento de dipolo magnético es proporcional al magnetón de Bohr y al spin, es decir, no estamos teniendo en cuenta la contribución del momento angular orbital, sino solamente la contribución de spin. Los spines son los que se orientarán en la dirección del campo magnético aplicado. Para esto, desarrollemos entonces el promedio del momento de dipolo magnético de manera cuántica, de tal manera que el momento de dipolo magnético en promedio, pongámoslo más bien entonces así, será igual a mu por E a la mu por H sobre K Boltzmann T más menos mu, porque se puede orientar en dirección en sentido opuesto, por E a la menos mu por H sobre K Boltzmann T, todo sobre E a la mu por H sobre K Boltzmann T más E a la menos mu por H sobre K Boltzmann T. Vamos a definir en este caso un término que lo vamos a llamar Y, que medirá la relación entre la energía magnética y la energía térmica, es decir, mu por H sobre K Boltzmann T. Es la relación entre la energía magnética mu por H y la energía térmica K Boltzmann T. De tal manera que si recordamos la definición de la tangente hiperbólica, podemos expresar el momento de dipolo magnético promedio en dirección del campo magnético aplicado como mu por la tangente hiperbólica de mu por H sobre K Boltzmann T, es decir, mu por la tangente hiperbólica de Y. Para determinar la susceptibilidad paramagnética, primero debemos determinar la magnetización.
recordando que la magnetización será entonces la suma de todos los momentos de dipolo dentro del material. Esto lo podemos expresar simplemente como que la magnetización será igual al momento de dipolo promedio por la cantidad de átomos que tiene el material. Finalmente, entonces podemos expresar la magnetización de esta sustancia como N0 por mu, que es el momento de dipolo magnético en la dirección del Z donde se aplica el campo, por el tangente hiperbólica de mu por h sobre K Boltzmann T. Para determinar entonces la magnetización y la susceptibilidad magnética, analicemos primero ciertos casos límites. Primer caso límite, que vamos a llamar bajos campos y altas temperaturas, es decir, donde mu por h es muy pequeño comparada con la energía térmica. En este caso, lo que estamos diciendo era que como Y era igual a mu por h sobre K Boltzmann T, en este caso lo que tenemos es que Y será mucho menor que 1. Y en otro caso límite tendremos caso donde tenemos bajas temperaturas y altos campos, es decir, mu por h será mucho mayor que K Boltzmann T. En este caso lo que tenemos es que el factor Y, que mide la relación entre la energía térmica y la energía magnética, será mucho mayor que la unidad. Iniciemos entonces con el primer caso límite, aquel caso en el que tenemos altas temperaturas y bajos campos. En este caso entonces Y será mucho menor que 1. En este caso cogemos entonces la tangente hiperbólica, que es igual a E a la Y menos E a la menos Y sobre E a la Y más E a la menos Y. Y lo que vamos a hacer es una expansión en series de Taylor de estas exponenciales. La primera exponencial entonces toma la forma 1 más Y más menos, la segunda exponencial toma la forma 1 menos Y más los siguientes términos, solamente vamos a tomar los primeros términos. En el término del denominador tenemos entonces 1 más Y más los demás términos, más 1 menos Y. Esto es aproximadamente igual entonces a 2Y sobre 2, lo que es aproximadamente igual a Y. Por lo tanto, para el caso de altas temperaturas y bajos campos, lo que tenemos es que en este dominio la tangente hiperbólica de Y es aproximadamente igual a Y. Por lo tanto, la magnetización es aproximadamente N0 por mu por Y, o sea, pongámoslo por Y, o sea que es igual a N0 por mu, que es el momento de dipolo magnético, y Y, que es mu por h, o sea, mu cuadrado por h sobre K Boltzmann T. Y la susceptibilidad magnética, que es la derivada de la magnetización en función del campo aplicado a cierta temperatura, nos da entonces que tiene la forma N0 por mu cuadrado sobre K Boltzmann T. Hemos obtenido entonces un valor para la susceptibilidad magnética, donde podemos ver primero que todo que es positiva, indicando que es la susceptibilidad paramagnética. Y además de eso, lo más importante es que tenemos una dependencia con la temperatura para la susceptibilidad paramagnética. A esta ley que acabamos de encontrar la vamos a llamar la ley de Curie. Ahora veamos el segundo caso límite, caso en el que tenemos altos campos y bajas temperaturas. Es decir, en este caso, el término Y es mucho mayor que la unidad. Ahora bien, si desarrollamos las exponenciales, como Y es mucho mayor que 1, entonces E a la Y es mucho mayor que E a la menos Y. Por lo tanto, la tangente hiperbólica de Y se puede aproximar igual a la unidad. De tal manera que la magnetización será aproximadamente N0 por mu por tangente hiperbólica de Y, que es aproximadamente 1. Es decir, que la magnetización promedio dividido N0 por el momento magnético promedio es aproximadamente igual a 1. En otras palabras, M0 sobre N0 mu es igual a mu por h sobre K Boltzmann T. Hemos encontrado entonces la magnetización de saturación. ¿Qué es lo que está pasando en este caso?
que cuando aplicamos campo magnético, los momentos de dipolo empiezan a orientarse en la dirección del campo. Pero a medida que sigues aumentando el campo, llega un momento en el que ya todos los momentos de dipolo están orientados. Hemos llegado a la saturación, no se pueden orientar más momentos de dipolo. Esto se puede expresar entonces en esta gráfica de magnetización promedio en función de n y del momento magnético promedio, y en el eje X tenemos Y, que recordemos que es mu por H sobre K Boltzmann T. En este caso, entonces lo que tenemos, como hemos dicho, es que a medida que empezamos a aumentar campo, en el régimen es, digamos aquí, Y menor que 1, tenemos entonces, en este caso, bajos campos, altas temperaturas. En este caso, entonces, empiezan a orientarse los momentos de dipolo hasta que llega a un valor en donde ya todos los momentos de dipolo están orientados, es decir, en el régimen en donde Y es mucho mayor que 1, altos campos, bajas temperaturas. A este valor lo vamos a llamar entonces la magnetización de saturación. Hemos encontrado entonces los valores de susceptibilidad magnética para dos diferentes tipos de materiales magnéticos, materiales diamagnéticos y materiales paramagnéticos, donde mediante un tratamiento cuántico hemos podido llegar a que la susceptibilidad diamagnética era negativa y no dependía de la temperatura, cuando teníamos materiales que tienen sus átomos con los orbitales electrónicos finales completamente llenos, es decir, que no haya contribución paramagnética cuando se aplica el campo magnético. Además de eso, encontramos también la susceptibilidad paramagnética cuando tomamos un átomo que tenga momentos de dipolo que se puedan orientar en la dirección del campo aplicado y obtuvimos que en este caso la susceptibilidad magnética es positiva y, más importante aún, que la susceptibilidad magnética depende de la temperatura, de tal manera que a altas temperaturas la susceptibilidad magnética disminuye y a bajas temperaturas la susceptibilidad magnética aumenta.